¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. No te olvides de darle el dedito al video. Hemos sido muy bendecidos y ustedes han sido extraordinaria familia. Nos han protegido, han rodeado a la familia de BioChannel. Así se hace familia. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a iniciar este estudio pidiéndole a Dios que nos acompañe en el repaso del mismo, y para eso te ruego que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Dios mío, Padre amado, permítenos entender tu palabra en esta hora. Bendice a tus hijos donde se encuentren en estos momentos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que hay quienes se han preguntado por qué Abraham y Sara, aunque eran medios hermanos, se pudieron casar? ¿Por qué Jacob y Raquel, que eran primos hermanos, por qué se pudieron casar? ¿Por qué Rebeca e Isaac, que eran primos hermanos, se pudieron casar con el beneplácito de sus padres y sobre todo con la bendición de Dios? ¿Por qué hoy yo no me puedo casar con mi prima? ¿Por qué no me puedo casar con una pariente cercana? Si allá ellos lo hicieron y Dios los bendijo, ¿por qué hoy yo no lo puedo hacer? Mi apreciado hermano, si esta es tu inquietud, permíteme decirte que más o menos hasta la altura de la revelación que se escribe en Levítico 18, donde Dios establece algunas pautas que no se deben practicar, hasta allí más o menos se podían casar entre parientes. La razón no la explica Dios. En su soberanía, Dios estableció al comienzo que la raza humana se pudiese casar entre parientes. Hoy, la ciencia médica nos revela que existe alguna problemática. Puede existir alguna problemática si los contrayentes son muy cercanos en su árbol genealógico o en su grupo sanguíneo. Dios es sabio y hoy, a ti, mi querido joven, hay demasiadas jóvenes en la iglesia para que tú te fijes en una de ellas y sea ella tu esposa. Lo mismo te digo a ti, mi querida joven. Hay muchos jóvenes esbeltos, bien preparados, apuestos en la iglesia, con quien tú puedas establecer una relación. Deja a tus primos en santa paz. Así que, ¿sabías qué? Ya no es el momento para que nos casemos entre parientes, porque a Dios ya eso no le agrada. Viernes 20 de mayo, se nos fue la semana. Se nos fue la semana y prácticamente el mes también está escurriéndose entre nuestros dedos como el agua. Qué hermoso ha sido el estudio de esta semana. Hemos visto cómo ese gran hombre de fe, Abraham, desde que entró a Canaán por allá en el año 1875 a.C., su fe se fue incrementando. Miren ustedes que Abraham logra vivir un total de 100 años haciendo uso de todo lo que Dios le había entregado. Hemos visto a un hombre de fe que por más de 100 años en Palestina demostró cómo es que se vive en las manos de Dios, cómo es que se vive dependiendo de Dios. Ya Abraham ha muerto, Abraham ya falleció, pero quisiera compartir algo de la experiencia de Abraham diciéndoles lo siguiente. Los profetas de Dios, en más de una oportunidad, se convierten ellos mismos en la señal de Dios para el pueblo. Uno de los casos muy ejemplares es el del profeta Ezequiel. A ese profeta Dios lo utilizó de señal en más de una oportunidad. Una de esas oportunidades fue cuando le dijo que se acostara del lado izquierdo por 300 y algo de días, que se acostara del lado izquierdo de frente a un ladrillo. Y para eso Dios le explicó, tú vas a ser como el ejército de Babilonia que va a sitiar la ciudad. Otro personaje profeta que también su vida fue una señal para el pueblo fue el mismo Oseas.
a quien Dios le dice que se casara con una mujer adúltera. Esto permite al profeta entender de primera mano el sentir que Dios tiene cuando lo utiliza a él como señal de una profecía. No es fácil para el profeta presentar un oráculo en donde advierte de tragedias. Sin duda que no es fácil, pero es más comprensible para el profeta cuando él lo vive en carne propia. Si Abraham fue profeta de Dios, Dios estableció con Abraham un vínculo tan fuerte, su amistad fue tan fuerte, que Dios consideró viable la posibilidad de compartir con ese extraordinario hijo suyo un pequeño esbozo de lo que sería el sufrimiento de Dios cuando Cristo viniese a morir por nosotros. Abraham lo vivió y él se constituyó en sí mismo en una señal. Yo pienso que Dios es fiel cuando allá con el apóstol Pablo nos escribe y nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos soportar, sino que Dios nos da junto con la tentación la salida. Por eso en este nuevo día, si tú crees que estás afrontando una prueba difícil, no te quejes, porque hay algo que Dios ha visto en ti que te nota, que te percibe como una persona que vas a salir adelante de esa prueba y sobre todo porque Él te va a dar la salida. Yo no comprendo a veces por qué Dios permite ciertas situaciones en la vida de sus hijos, no lo comprendo, yo lo he experimentado también. He vivido situaciones difíciles, a veces no las comprendo y hay algunas que aún no las he podido entender, pero sí he comprendido que Dios me ama y Él tiene el mejor propósito para mí. Mis apreciados hermanos, hemos llegado a la culminación de esta semana. Nos estamos preparando para la recepción del sábado. Disfruta de tu relación con Dios. Haz los preparativos adecuados y cuando vayamos mañana, en la parte clara del día, al templo al que subimos habitualmente para adorar a Dios, que lo hagamos con un espíritu de regocijo, de gratitud y de reverencia, porque nos vamos a encontrar con nuestro Padre Celestial. Que desde el cielo el Dios nuestro te mire con agrado y sobre ti y tu familia haga descender raudales de luz y de paz, es mi oración y mi deseo. Bendiciones.